En el Servicio Científico-Técnico de Cirugía Experimental, una de nuestras principales funciones es la de proporcionar los elementos necesarios para adquirir habilidades quirúrgicas y médico-quirúrgicas para todas las profesiones biosanitarias. Una de las técnicas que realizamos en este servicio es la técnica microquirúrgica, que se aplica en todas las especialidades quirúrgicas y médico-quirúrgicas. Y os la voy a presentar. Os voy a presentar una de las técnicas que realizamos en la unidad de cirugía experimental para preparar a los cirujanos y a los especialistas médico-quirúrgicas, es la técnica de microcirugía. Para realizar la técnica de microcirugía necesitamos un amplificador de imagen y puede ser desde una gafalupa hasta el microscopio quirúrgico. El microscopio quirúrgico nos permite ampliar la imagen hasta 40 veces, con lo cual podemos realizar la técnica con muchísima mayor precisión y la utilizamos fundamentalmente para aprender a suturar o anastomosar vasos y nervios de muy pequeños calibres, que son los que se seccionan o fraccionan cuando hay una mano catastrófica, por ejemplo, la que luego pueden los traumatólogos reimplantar un dedo cuando hay una fractura o cuando hay una sección de un dedo, pueden reimplantarlo. Utilizamos como animal de experimentación la rata, ya que sus estructuras, el tamaño de sus estructuras son muy similares a las estructuras que nosotros tenemos que reparar en el ser humano. No solamente se utilizan esta técnica en traumatología, sino que se utilizan prácticamente todas las especialidades quirúrgicas y médico-quirúrgicas, en cirugía plástica y reparadora, en cirugía ginecológica, en cirugía urológica, en dermatología. Todas esas especialidades se benefician de una técnica que realiza una incisión pequeña y unas mínimas manipulaciones de los tejidos.